La otra cara del disco, un podcast de Sonolab. Bienvenidos a una nueva entrega de La otra cara del disco, el podcast del Laboratorio Sonoro Sonolab del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. En este nuevo capítulo tenemos el honor de contar con Eugenio Muñoz. Bienvenido, Eugenio. Gracias, bienvenido Marco. A este espacio. Muchas gracias. Eugenio, uno de los grandes profesionales de la industria de la grabación en nuestro país, ingeniero de sonido, productor, con una dilatada experiencia también como artista, como pasaremos a hablar a continuación. Voy a hacer como en todas las entregas, una breve introducción, descripción, una breve biografía que evidentemente es muy extensa y que tenemos que sintetizar, de Eugenio Muñoz. Eugenio comienza su actividad profesional trabajando como asistente ya desde los 15 años en el estudio de grabación Musigrama. Es un capítulo importante que abordaremos a continuación, al mismo tiempo que completa sus estudios de electrónica, donde experimentará con la creación de circuitos generadores de sonido, y este será el punto de inicio de su andadura por la música electrónica, que también abordaremos, junto al también ingeniero, músico, coleccionista y muchas otras cosas, Luis Delgado, en el proyecto que fue Mecánica Popular. Después de un paso por los estudios RCA de esta compañía discográfica en los 70, en los 90 fue uno de los técnicos de estudios Track, donde hizo innumerables grabaciones también con la ayuda, con la colaboración en la producción de Paco Trinidad, antes de emprender su proyecto personal como empresario dentro de estudios Vox. Ha colaborado con innumerables artistas durante más de 3 décadas, productor de Rosendo Mercado, del que ha sido también su manager, y como productor y técnico ha trabajado en cientos de discos para artistas como Siniestro Total, Luz Casal, Rocío Jurado, Duncan Du, Esclarecidos Hombres G, Los Enemigos, Celtas Cortos y tantos otros, Los Elegantes. También importante destacar su aportación dentro de la música contemporánea de vanguardia, trabajando con compositores como Luis de Pablo o Cristóbal Halfter. Bienvenido, Eugenio. Me gustaría empezar la entrevista hablando de tus inicios, ¿no? O sea, acabo de comentar cómo con 15 años te llega esa inquietud, ¿no? Esa llamada ya no solo por el mundo de la música, sino por el mundo de la grabación, ¿no? Y cómo te acercas prácticamente, cómo eran las cosas antes, como aprendiz, ¿no? A un estudio de grabación, y cómo empieza tu andadura dentro del sonido y de la grabación. En la época que estamos hablando no había una inquietud por este mundo que era desconocido absolutamente, por la gran parte de la gente. Simplemente caigo en un estudio de grabación como si fuera el Botones, el ayudante de dirección que va a por los cafés y poco más. Lo que pasa que una vez que entro en este mundo y descubro este mundo, pues lógicamente me engancha muchísimo. Lo noto desde el primer día que entro, porque es un mundo muy atractivo, muy bonito. El mundo en aquella época, estamos hablando del año 73, cuando yo empiezo Musigrama, no era tan bonito fuera todavía. Y una vez que entro en el estudio de grabación Musigrama, pues es una especie de sitio donde trabajar, disfrutar música. Y efectivamente yo había acabado los estudios de bachiller poco antes, tenía que trabajar, con lo cual me llega esta posibilidad de trabajar aquí como ayudante, botones y lo que hiciera falta. Y si es cierto, dedico 3 años a estudiar electrónica, que me viene muy bien como apoyo, y el resto es trabajo de aprendizaje. Los 6 primeros años, el primer año estuve con gente de Radio Nacional, los siguientes años con Joaquín Cobos, uno de los grandes ingenieros de sonido de este país, uno de los más grandes, que debo considerar como mi maestro en muchísimos sentidos, ¿no? Técnico y espiritual también. ¿Cómo era el trabajo, las dinámicas de trabajo que tú te encuentras cuando llegas a Musigrama? Porque tengo entendido que el estudio comenzaba en esa época, ¿no? Se acababa de abrir, se estaba un poco medio montando, Cuando ¿no? yo llego no había todavía grabado, una vez no se había grabado nada, estaba a punto de acabarse el cableado, se estaba soldando todavía. De hecho, yo los primeros meses o los 2 primeros meses me los paso yendo a las tiendas de electrónica por cables, tornillos, soldadores Pero bueno, empiezo a ver un poco de qué consta un estudio de grabación, tanto de la sala de
la sala de grabación, el estudio de grabación, como el control, como el rack donde iba todo el punto central de todo el cableado. Y bueno, todo eso es importante verlo de la manera que lo vi desde sus comienzos, con lo cual no había que preguntar por dónde iban las señales, ya las vi. Incluso participé, lógicamente, en las ayudas de soldaduras o de lo que podía hacer, y entendí de base cómo es un estudio de grabación, tanto acústicamente, que se estaban todavía montando paneles, como técnicamente con el montaje de la mesa, los magnetofones, el rack, el magnetofón, que era un magnetofón Ampes 8 pistas, que es con el que empezamos. ¿Sí? Ahí empecé, sentado en un magnetofón 8 pistas. La primera grabación que hicimos, y yo participé de ayudante, lógicamente, era un 8 pistas Ampes. Un 8 pistas. ¿Y artistas, primeros trabajos dentro de Santa Andrés Musigrama, que recordemos estaba y sigue estando en la Latina, ¿no? Está en el barrio de Lucero. O Lucero, sí. Está en la calle... El postal del barrio de Lucero, sí. Vicenta Villegas está, sí. ¿Y primeras yo ahí, bueno, de repente empiezo a ver músicos de estudio, empiezas a conocer a gente, eres un crío, claro, estás, y de repente te encuentras, pues yo qué sé, Jesús Gluck, Manolo Gas, Eduardo Gracia, Pepe Sánchez, luego más adelante, como te hemos comentado antes, con Javier de Juan, Manolo Aguilar, años más adelante, ellos fueron más jóvenes, eran más jóvenes. Pero vamos, empiezo a trabajar en la forma clásica que existía, con lo cual para mí el mundo musical eran músicos de estudio que se dirigían a un estudio donde se grababan los discos prácticamente en una semana, el primer día las bases, el segundo recordings de guitarras, o tercero pianos, cuerdas, metales, voces y mezclas. Eran 7 días, a lo mejor algún disco podía durar un poco más, pero no mucho más. Con lo cual era muy profesional todo, o sea, muy profesional en el sentido de que teníamos un magnetofón de 8 pistas en ese momento y pocas cosas se podían hacer, aparte de grabar las cosas que los músicos, lógicamente, profesionales, tocaban. Unas dinámicas de trabajo en las que los músicos de sesión, estos músicos de sesión profesionales, entraban en la sala de grabación, tenían su partitura, tocaban leyendo la partitura. Sí, había en ese momento el apartado producción se le podía dar al arreglista, que era el que lógicamente repartía los arreglos, los papeles a los músicos, y era el que había confiado al artista para hacer los arreglos de sus canciones, el artista, la compañía o conjuntamente, y los músicos tocan lo que está en la partitura estrictamente. O sea, lógicamente cualquier otra cosa no era pensable. Si un músico, no es como ahora que se participa de otra manera, sino que tú lees la partitura, la tocas, la interpretas, puede haber algún comentario por parte del arreglista en cuanto a cómo enfocarlo o cómo no enfocarlo, y poco más. El arreglista es el que habla con los músicos, se mete poco en la parte de sonido, pero lógicamente está sentado a tu lado, en la mesa con el score, y lógicamente pues cuando suena una batería o un bajo, pues la escucha y te puede decir si le gusta o no le gusta y si quiere algún cambio. En otras entrevistas ha surgido en este sentido, Eugenio, la figura del avisador, ¿no? Dentro de esas dinámicas que se generaban, esa persona que se encargaba de llamar a los músicos. Sí. Había, eso también formaba parte de tu... había 2 o 3 avisadores, incluso copistas, que estaban también en el estudio. Eran grabaciones muy grandes, porque se trabajaba muy rápido, a mucha velocidad. El estudio era algo que era caro en ese momento, cuando surgen los estudios multipistas, son caros, o sea, los equipos son muy caros, los equipos son de alta calidad y nada más, no había otra cosa. Si teníamos mesas eran NIF, o si teníamos magnetofones eran Ampes o Studer, o era que había 3 o 4 marcas buenas, micrófonos, pues Neumann por todos lados. Y era caro montar un estudio de grabación. De hecho eran varios socios siempre los que se atrevían con este tipo de negocios tan complicados, y efectivamente el avisador es una de las partes fundamentales, que tiene en su listado telefónico pues los músicos que él confía más. Otro avisador tiene otros, y otros, había 2 o 3 avisadores, y cuando llega el momento de que llega la cuerda o llegan los metales, había incluso un copista que, llegado un momento, te podía hacer una partitura en cualquier momento. Si había que cambiar algo
Sobre o la si marcha, había que ¿no? hacer... En la sí, sí, sí. propia En sesión de en- grabación. había mesitas para el copista en los estudios. O sea, había un En apartado. un cuarto Sí, aparte? sí, ¿O? se ponía a lo mejor a lo de la oficina o se sentaba en algún... Sí. Ujú. Los avisadores estaban pendientes de los músicos, del sentir de la grabación. Si alguna cosa no acababa de tal, pues lógicamente a la próxima, pues a lo mejor no avisaba ahí, avisaba a otro lado. Ujú. Y había todo fluía de una manera absolutamente cordial. A mí me llama muchísimo la atención porque vienes de un mundo más duro, ¿no? Y este mundo es un mundo muy atractivo, música por todos lados, músicos tocando, es estupendo. En esa dinámica, Eugenio, tú has hablado de Joaquín Cobos, yo me imagino que dentro de ese musigrama, bueno, técnicos también de Radio Televisión Sí, Española, comentas, ¿no? En ese antes de inicio. llegar, Joaquín, hay un año en el que se hace la prueba de mantener el estudio con técnicos de Radio Nacional que trabajan en Radio Nacional, pero en la otra parte del día hacen media jornada, por la mañana los que trabajan por la tarde y por la tarde los que trabajan por la mañana. Recuerdo a los dos con los que trabajé, José Luis Alonso, hijo de Luis Alonso, primer violín, de los primeros violines de la RTV, de la Orquesta de Radio Televisión Española, y José Roca, técnico de sonido de Radio Nacional. Gente estupenda, tengo un recuerdo muy bonito. La verdad es que para la época que era y con la edad que tenía, me acogieron muy bien y me trataron muy bien. Después de esa primera etapa, entonces ya vienen Al año los... siguiente no acabó de funcionar el formato de cambio de técnico a mediodía y o sea, no acaban de... Las grabaciones que empezamos a hacer, que al principio eran casi pruebas, con Waldo de los Ríos, Maritrini, recuerdo alguna cosa, mucha música de película, con Antón García Abril, Mario Sellés, también mucha música para televisión española y para cabeceras. También grabamos con grupos pues como los Tonys, Miki los Tonys. Fernando Argenta se hizo cargo de producciones nocturnas en las que me quedaba yo y grabábamos con músicos que él encontraba y que quería dar a conocer y hacíamos maquetas de esos músicos. Utilizamos como base siempre a los Tonys, el grupo de Miki, para ese tipo de circunstancias, y Fernando Argenta tuvo ese momento antes de empezar con su programa de radio, que tuvo tanto éxito durante tantos años, pues estaba en ese punto él haciendo producción, de alguna manera, sí, fue uno de los primeros que hizo algo de producción. Pero vamos, la labor del estudio en cuanto a... No existía el productor, sino el arreglista, y el caso de Fernando, bueno, pues podía llamarse, aunque nunca se metían en decirte qué micro querían. Cuestiones técnicas, no, era más la parte claro, tú musical. ya de alguna manera, aparte de que estaba todo bastante mecanizado y los micros de la batería solían ser los micros de la batería y no había mucho más opciones. Los micros para lo demás igual, estaba muy encorsetado, sí. Un chico adolescente, ¿no? Que entra en Sí. un estudio de grabación, todo es nuevo, aprende de la observación. Sí. O sea, me imagino que hay un primer momento en el que alguien te dice, venga, siéntate en la mesa. Sí. O sea, te da, yo no sé si tienes, a lo mejor no lo tienes ahora en la mente, ¿no? Pero Sí, de pasar a ordenar Sí. cables, a ir a comprar, no sé qué, sí. a decir, oye, siéntate en la mesa Sí, y vas a grabar esto, ¿no? Esto Hay un paso ahí. Sí, pero esto es un trabajo como artesanal, ¿no? Totalmente artesanal. O sea, tú vas aprendiendo de lo que vas viendo. Claro. Por supuesto, te estás encargando de que efectivamente poner micros, que esté todo en orden. La primera cosa que haces por la mesa es limpiar la mesa con una brocha, con lo cual te aprendes la mesa muy bien, porque estás todo el día. La época donde limpias, que estás con un aspirador y con la brocha quitando el polvo y limpiando las cabezas, y con el alcohol isopropílico, con el éter, ese tipo de... teniendo todo en orden. En el 8 pistas poníamos pegatinas, no tenía ni siquiera marcador digital, entonces poníamos pegatinas en las estrofas, en los estribillos, de cintas pegadas, ¿no? Para saber la Para estructura, saber la estructura ¿no? del tema. Qué bueno. Sí, era muy artesanal, muy básico. Pero bueno, sonaba estupendamente todo, se hacían grabaciones espectaculares. Si es que no... En ese momento ya
ya estaban los Beatles. Estoy hablando del año 73 y ya habían pasado los Beatles. Sí, sí, sí. O sea, pero quiero decir, en Musigrama tú ya empiezas a tener un protagonismo en afrontar directamente la grabación o las primeras mezclas. Joaquín, que es director del estudio a la vez, que empieza a hacer las grabaciones, también poco a poco va saliendo de la mesa, va delegando y voy haciendo discos, claro, efectivamente. Él es el que marca la atención a la hora de ir a ese estudio, él es el que de alguna manera supervisa todo lo que hace, lo que hago yo en ese momento, porque éramos al principio, pues él y yo, no éramos más, no había... Luego ya llegó Juan Miguel también, Juan Miguel Cobos. Hermano de Joaquín Cobos, ¿no? Joaquín Cobos, sí. Pero bueno, cuando llegó... Pepe Loeches fue posterior, ¿no? Pepe Loeches estaba en ese momento en Inglaterra. Cuando vino entró en Eurosonic y estuvo un montón de años en Eurosonic. Pepe fue uno de los más grandes ingenieros de sonido que ha tenido este país, junto a Juan Mirader, Joaquín Cobos, eran de esa generación. José Antonio Álvarez de Alija, Juan Seuba, en Colombia, en Hispavós, estaba Llewellyn Jones, sí, Llewellyn Jones. No recuerdo más, pero había 5, 6, 7 que eran los estudios que había en Madrid. En Quirios también, lógicamente, había buenos ingenieros, pero por Quirios pasaron todos. Estos que te he dicho pasaron primero por Quirios y luego se repartieron por el resto de estudios, Audiofilm, RCA, Sonoland, claro. RCA, ya lo he dicho, creo. Sí. Pero vamos, pasaron por Quirios, que era Celada, como se llamaba antes, y pasaron casi todos por ahí, sí. Esa etapa de aprendizaje y de primeros proyectos y de ya dar el salto profesional al mundo de la grabación te lleva a finalizar una etapa que no sé cuánto dura en Musigrama, no sé si estás 4 años. 6 años, de los 15 a los 21. En un estudio, además yo creo que especialmente significativo la cuestión de los estudios independientes en la década de los 70, ¿no? Un poco ese fenómeno en el que empiezan a surgir estudios como Celada, Quirios, Sonoland, Musigrama, que ya no son los estudios de las compañías, sino que son estudios en los que la compañía discográfica externaliza el servicio de algún modo. Sí, ¿no? Y le gana un poco la batalla al estudio de la compañía. En cuanto a innovación tecnológica... Sí, aunque yo voy de Musigrama, voy a RCA. Claro, es que ahí quería llegar. Eso es una cosa... efectivamente. Un poco a pesar de esto, tú terminas esa etapa de Musigrama después de 6 años y pasas a un estudio de una multinacional. Sí. Entonces cuéntanos cómo fue ese Bueno, la verdad es que ya estaba grabando hacía tiempo. Yo creo que al año y medio ya estaba haciendo grabaciones. Creo que mi primera grabación está en Discogs, que es una gozada tener esa base de datos, porque si no te acuerdas que ya no te acuerdas de la mitad, vas ahí que lo verás. El primer disco que hago solo es un disco de música brasileña con José Plater da Silva y está como primer disco y con mi nombre como técnico. ¿No? Y yo creo que lo haría en el año 74, 75, no creo que fuera más. O sea, tendría 16, 17 años. Luego me engancho a hacer un montón de grabaciones en Musigrama. Llegamos a grabar hasta incluso el último disco de Los Bravos. Llegamos a grabar mucha música, como te he dicho, de película e incluso mucha coral también. Bueno, es un sitio donde se graba mucho folclore también, de todo, se hace de todo, flamenco también. Luego Musigrama se convierte en un sitio donde se graba mucho más flamenco del que habíamos grabado en esa época. Se graba mucho flamenco posteriormente. Yo salgo de RCA, llega Juan Miguel Cobos, de alguna manera también, ya he pasado 6 años, me siento fuerte, incluso ya había experimentado con temas sonoros al margen, ya había conocido incluso a Luis le conozco cuando voy a RCA, ya había empezado a hacer cosas de electrónica y todo eso. Y viene Juan Miguel y de alguna manera sí quiero conocer otro sitio. En RCA hay una posibilidad de un técnico y le dije a Joaquín que me apoyara en el cambio. Él había estado allí mucho tiempo, era muy bien valorado. Y nada, fue simplemente así, funcionó. Llegué a RCA y me encontré pues con un estudio de una multinacional donde las cosas eran muy distintas, efectivamente, no dejaban de ser muy atractivas muchísimo, mucho más grande, el estudio gigantesco para sinfónica y coros, con paneles móviles, con 12 metros de altura el estudio, 3 estudios, uno de copias, uno para folk y flamenco,
Teníamos una Kodak, luego una NIF, y teníamos una sala de copiar donde teníamos de todo, Fairchild, Altec, Lansing, esto que ahora se busca de esa manera. Sí, que son tan que ahora vas a ver en Rever y ves un Fairchild por 120.000 euros, ¿no? Y dices, muy bien. Y tú los tenías ahí a tu Sí, alcance. sí, la cuestión es que usábamos las cosas de una manera muy natural, porque era lo que había, no había otra cosa. Entonces, claro que le dábamos valor a eso, el valor que tenía, que nos dejaba hacer grabaciones estupendas, pero no era lo que está pasando ahora, no tiene nada que ver. Eso ahora es otra cosa. Me estabas hablando en esa época, en otras conversaciones que hemos tenido, de, bueno, a ver, para empezar, un cambio significativo entre un estudio como Musigrama con un control, una sala de grabación, un formato de estudio diferente, ¿no? A el estudio de una multinacional, un complejo con 3 estudios, Sí, con es una sala sinfónica. Una nave en la castellana, ¿no? Carlos Maurras, la castellana Dr. Fleming, donde las oficinas estaban en el Dr. Fleming. Y en medio del patio que hacía esa manzana estaba el estudio, que era un estudio inmenso. Era el mismo estudio que RCA hizo en, no sé si en Nueva York o en Chicago y en Milán, creo recordar algo así. Porque seguía diseños similares. Era el mismo diseño. En 3 sitios del mundo hizo el mismo estudio. Teníamos una mesa Kodak, que era inglesa. Teníamos una NIF también. Y bueno, pues mucho micrófono buenísimo. Periferia poca, porque todavía teníamos magnetofones para hacer reverbs, para hacer ecos. Estábamos todavía sin entrar en el mundo digital de ninguna de las maneras, todavía no había. De placas me imagino que sí, ¿no? Tipo Sí, la MT, teníamos 2 MT140. Creo que teníamos ya una BX20, también la teníamos en Musigrama, la BX20. Y de aquí teníamos 2 MT140, las teníamos muy lejos para que no se metiera el sonido cuando mezclábamos. Y con eso pues sacábamos. Me imagino que las dinámicas del trabajo en una multinacional, pues un mayor control a lo mejor de horarios, de fichar, de entrada, de salida, de turnos, ¿no? Porque me has comentado en alguna ocasión que esto sí que sería interesante sacarlo. El tema de cómo funcionaban los turnos en un estudio de grabación y una cosa importante, cómo se llegaba a un cierto grado, bueno, a un importante grado de especialización, ¿no? Tú me has hablado en alguna ocasión, Eugenio, de el ingeniero de sonido que se especializa más en clásica, sí, en el caso de edición de música clásica. En el caso de RCA sí, lo que pasa que al final aprendemos lógicamente todos, pero había una... En el caso de RCA, Pepe Raso era el especialista más en clásica, pero hacía otras cosas también. No hacía a lo mejor grupos de rock o no sé, cuando yo llegué ya no hacía, pero era el que se encargaba y el que más confianza daba a la gente de clásica, porque además él tenía la carrera de música y pues era mucho más fácil hablar con él de conceptos de grabación musicales en clásica, pero todos aprendimos de él y al final acabamos todos grabando clásica contemporánea, pero vamos, bajo el amparo también de él, efectivamente, que sabía más, digamos, de eso. El primer año de Musigrama, yo los domingos con la gente de Radio Nacional me iba a las grabaciones, a los conciertos de la Orquesta de Radio y Televisión Española. Eso me vino muy bien para saber cómo sonaba un violín, un timbal, un trombón. Es fundamental. O sea, aunque parezca mentira. No, si no estás muy cerca del mundo musical y no estás en un conservatorio escuchando esos sonidos todo el día, y si no estás en un sitio con una acústica también como la que había en ese momento en las salas de conciertos, no sabes cómo tiene que sonar o cómo debe sonar. Y de ahí pasas a la gran... en algunos casos de excepción y en otros casos el reto de hacer sonar eso como suena en directo, que es espectacular, claro. O sea, de repente una orquesta cuando suena una orquesta se te pone los pelos de punta, lógicamente. Cuando hay un chan de orquesta te pone... Pues eso, te emociona. Yo siempre he dicho, y siempre me he parado en este punto, que a lo mejor te lo he dicho ya varias veces, que ahí descubrí que el sonido, sin conocer la obra, sin ser un fragmento musical que te hubiera emocionado, simplemente con un chan ya te ponían los pelos de punta. Y yo ahí me paré a pensar que por qué me emocionaba un chan, pues los armónicos, no sé qué hacen, no sé qué hacen, sí sé lo que hacen, forman parte de la emoción, ¿no? Se te meten en el cuerpo, el sonido entra por todos lados, lógicamente te remueve todo,
te debe reorganizar la parte líquida del cuerpo y te debe hacer un formato flor de loto, lo que sea. El caso es que se te pone, te da la emoción. Las Entonces, vibraciones. consideré que el sonido en sí mismo emociona. Solamente el sonido. Luego, si encima es bueno, la pieza es buena, pues Ahora. ¿para qué quieres más? Sí, no, me parece importante esa experiencia que dices de escuchar de una forma analítica Sí. las orquestas y analizar el timbre de cada instrumento. Evidentemente es el paso para entender el instrumento, Sí, entender su proyección no, y saber cuál es la te mejor llega forma de grabarlo, una ¿no? formación de clásica y te llegan las trompas y las trompas, claro, lógicamente disparan hacia atrás, ¿no? Entonces, Claro. de repente pero a lo mejor te interesa Efectivamente. coger un poco más también de boca. Bueno, ya sabes. Pero bueno, volviendo al tema de esa especialización, bueno, tú también me has comentado en alguna ocasión, efectivamente, como bueno, las dinámicas de trabajo de la grabación de orquesta sinfónica eran diferentes, incluso, bueno, se afrontaba de otro modo la edición, ¿no? También un poco por Sí, insistir en el hecho sí. de que esas grabaciones de clásica, de orquesta, de Sí. pianistas solos, también tenían edición Sí. sobre cinta y se hacían cortes sobre cinta. Sí, previamente, sí. Entonces, ¿cómo era? Porque yo me imagino que la labor de editar, de hacer cortes sobre la cinta, es algo que empiezas a hacer en Musigrama, Sí. pero que posteriormente sigue siendo una práctica habitual Sí. de al final Sí, hacer de hecho, a la hora... una composición con Claro, fragmentos. la parte, digamos, de lo que he dicho antes de José Raso, Pepe Raso, él sabía leer música, lógicamente, en un score, y entonces era muy fácil que el arreglista se sentase con Pepe y decidieran los puntos de corte. Ya se decidían antes de grabar los puntos de corte. El arreglista tenía nociones, lógicamente, de grabación y sabía que era mejor pegar un corte en un forte o en una especie o en un espacio de una manera determinada que en otro. Pero si te sientas con el técnico, lo vas a hacer mejor porque es el que va a dar el corte. Entonces, lógicamente, los cortes, cuando ya has hecho muchas ediciones, sabes dónde debes darlos. Entonces, a veces piensas, en este silencio, pues el silencio tiene música, no es el mejor sitio, es el peor. O sea, porque lógicamente baja mucho la intensidad sonora, sube el soplo de la cinta y lo más probable es que te quede un plop, un ruido en el corte. Aunque lo hayas hecho bien, queda un ruido. Pero si esperas un poquito y esperas a que la primera nota entre, ese es el sitio, ¿no? Para que eso ocurra, cuando vas a cortar, siempre hay que retroceder un par de compases o tres para que la resonancia sea la misma. Y cuando se monta encima del corte no se note el corte de resonancia. No hay que entrar en la nota, sino antes. Ese tipo, son cuatro cosas, pero cuatro cosas muy importantes. Sin hacer eso, no funciona el corte. Pero como todo eso, además, Eugenio, se hacía de oído. Quiero decir, Totalmente. ahí no había ninguna monitorización No. visual porque tenemos No, ya no. un poco la No. perspectiva de lo digital y de la No, pantalla, en ese ¿no? momento efectivamente no había pantallas. No había pantallas. Entonces, la habilidad, perdón, del Sí. técnico de sonido para Sí. captar, para hacer esa preescucha Sí. de esos dos compases y saber exactamente el punto Sí, del corte. esa es porque una aparte que, técnica que tienes que hacerla. evidentemente. ¿Y cómo se aprendía? Se aprendía por observación y aprendizaje. Bueno, viendo a otros primero también, ¿no? efectivamente hay una enseñanza de esto, entonces te enseñan primero a sujetar la cuchilla, a poner la cinta en su sitio y poner las dos cintas en el sitio de corte, cómo cortar, lógicamente, cómo poner el splicer en su sitio y que eso pegue como Dios manda. Cómo no poner la cinta que pega en cualquier lado para que no se seque. Hay una serie de cosas, ¿no? Para que eso aguante años. Luego claro. Años. Entonces, ese es una así. El resto es práctica. Y al principio te puede costar un poco, pero no enseguida pillas el punto. Enseguida. Tardas unos meses, un año, pero te acabas por pillar el punto y si te enfrentas a una edición de un disco de piano, esa es una escuela ya. Pues ya Espectacular, claro. Tardas 2 días en grabar el piano y 7 en editar, o sea que... Sí. Pero se decidían, muchas veces los cortes antes de la grabación. Sí, es lo que te comentaba, parece, claro. Me parece, Sí. O sea, uno tiene un poco la mentalidad de que lo escuchas y dices, bueno, vamos a cortar aquí. No, porque además por regla general las piezas se hacían por partes. Pues por una cuestión de energía musical, por una cuestión de concentración musical y por una también pues siempre queda mejor la concentración en una pieza, en una parte de 20 compases que en 200. Ahora, también se hacía del tirón.
había las dos modalidades. A veces hacías del tirón una y luego ibas a hacer los cortes que te parecían que estaban mal. Esa era otra fórmula. O sea, si te gustaba cómo había quedado una pieza de 10 minutos o de 6 o de los que fueren y tenías alguna duda en algún punto, pasabas por ese punto y dejabas grabados esos para efectivamente sustituir por las otras partes. La técnica es la misma que se utiliza ahora mismo, lo que pasa es que ahora estás con la vista puesta, ¿no? Entonces ahora está chupado. Claro. Es muy fácil, pero bueno, hemos llegado aquí pues partiendo de esa otra. Lo que ahora no se hace el movimiento de cinta para saber dónde está el punto de corte, que te da a ti el punto de corte, pues si es de un grupo pop o rock, la batería, o si es de una de clásica, pues el ataque de un piano o el ataque de cualquier instrumento, ¿no? Hombre, tienes que buscar el mismo ataque en los dos sitios y cortar ahí. No, pero son cuestiones curiosas porque a priori parece que uno piensa, bueno, pues el corte lo ideal es hacerlo donde haya un silencio y tú acabas de demostrar que todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, se puede hacer y puedes tener suerte. Sí, pero hay ten en cuenta que no hay crossfade. El único crossfade que hay es el de la curvatura del corte. Claro, el hacer un corte oblicuo. Y evidentemente, cuando hablamos de edición analógica. El crossfade sería mucho más así, ¿no? Claro. Es un mundo diferente y una técnica diferente. Aparte de que las cuchillas también había que desmagnetizarlas. Y si no las desmagnetizabas, cuando pegabas el corte, te había un plop magnético. O sea, que había que desmagnetizar antes la cuchilla. Sí, convenía hacerlo, sí. Qué bueno. Lo que pasa es que si estabas manejando pop o rock ni te enterabas, ¿no? Claro, pero un poco la noción que tenemos de asociar la edición ya analógica, los cortes de cinta, a la música popular y, bueno, insistir también que la edición era habitual también en música clásica. Totalmente, no era mucho más habitual en clásica. Más habitual en clásica, claro, sí. O sea, cuando tú vas a hacer un disco de piano, ese piano, las piezas de piano, el pianista venía siempre con alguien que colaboraba con él en ese aspecto y ya tenía prácticamente troceado las piezas. A veces le salían del tirón porque le apetecía y era capaz de hacerlo del tirón y tenía la energía, y a veces no, y a veces eran cachos, pero valía todo. A la hora de enfrentarte a la edición, efectivamente sí teníamos una capacidad enorme. Yo la recuerdo ahora que estábamos rodeados de cinta por el suelo, por todos lados de los desechos, que poco a poco íbamos tirando una papelera. El cuello lo teníamos lleno de cachos de cinta por si fallabas, tenía que tirar del otro. Entonces era muy gracioso, ¿no? el tema de la cinta colgada, que con el tiempo se convertía en una especie de imagen curiosísima, llevar cachos de cintas colgados que eran pues trozos de los que ibas quitando, pero no tirabas por si fallabas en el corte. O sea, tú guardabas todavía el original por si fallabas en el corte y tenías el original. Volver otra vez a colocarlo. Y buscabas otro sitio. Y buscar otro sitio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, durante esta época, en el estudio de una multinacional, como decimos en RCA, creo, porque podríamos profundizar en muchas otras cosas, pero tenemos que sintetizarlo, Eugenio, creo que hay dos hitos ahí importantes que me parece importante señalar, que es tu trabajo con la vanguardia musical de la época. Hablamos de grabaciones con Luis de Pablo, con Cristóbal Haftel. Sí. Bueno, ¿qué te aporta todo eso? Eso por una parte. Me imagino con un expertise que no tenías antes, ¿no? De trabajar con... Me sorprende mucho cuando llego a RCA, me encuentro con Pepe Raso, Carlos Martos, que es como yo en cuanto a edad, digo, Juan Antonio Molina. Los Martos que luego pasaría, a Sonoran, ¿no? Y a Quirios. Estuve en Quirios también. Estuve en Quirios antes que en Sonoran. Luego estuve muchos años en Sonoran y sigue también haciendo cosas. Pero vamos, éramos de la misma edad, tanto Juan Antonio Molina como Carlos Martos, como yo, como Luis Delgado. Entonces, de alguna manera, Pepe Raso era un poco más mayor y creo que no éramos más. Entre los cuatro nos hacíamos todas las grabaciones. Luis Delgado pasa a ser ayudante, hay otro ayudante, él quería ya subir a ser técnico, pero mi entrada le impide pasar ahí, con lo cual, bueno, pues pasa un año y pico ahí haciendo todavía la labor de ayudante que venía haciendo, pero inmediatamente Luis tenía un valor enorme a nivel... Sabía los entresijos de una compañía como nadie, entonces inmediatamente hace producciones. De hecho, una de las producciones que hace conmigo de técnico la hace con Javier de Juan y Manuel Aguilar de músicos, que es diseño,
Es uno de los primeros discos que grabó con Simon, con la batería que tenía Javier de Juan, e incluso con el stick que tenía Manuel Aguilar. Sí. O sea, estábamos ahí con los más modernos. Qué bueno. Y hicimos esa grabación con ellos. Pero Luis era músico, tocaba el laúd, el archilaúd, la guitarra, en la orquesta Gaspar Sanz, tenía nociones musicales y además hacía música para cortos, yo le ayudaba. Cuando nos encontramos él y yo le enseño lo que había hecho a nivel electrónico en Musigrama, y cuando se lo enseño se vuelve loco y me dice, pero tío, pero... Entonces nos juntamos a investigar. En los ratos libres, que no había muchos, la verdad, claro, disponíamos para nosotros de lo más. Ese es el germen, ahí surge Mecánica Popular. Sí, ahí surge. Y las grabaciones de Mecánica Popular las empezáis haciendo en el estudio, en las horas sueltas del estudio. De hecho, hacemos todas en RCA y acabamos mezclando en track cuando yo me voy a track, en ratos libres. Tengo mezclas a las 6 de la mañana en track, o grabaciones a las 3 o 4 de la mañana. Bueno, en los estudios, ya sabes, tampoco había horarios. Pero sí, empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer loops de cinta, empezamos a divertirnos mucho haciendo loops de cinta, porque le empezamos a pillar el punto a las medidas. Yo estoy investigando bastante en ese momento con el tema del almacenamiento sonoro, pero de momento era en cinta solamente, aunque ya tengo un sistema de manejo de sonidos, porque llegan las puertas de ruido en ese momento, y yo me empeño en comprar 8 puertas de ruido en RCA. Me acuerdo que al final hice un chanchullo de cambiar una batería por puertas de ruido a Alberto García Ledesma, Alberto de Track. Pero hablamos de finales de los 70, Sí. Segunda mitad de los 70. Sí. Estamos hablando de los finales de los 70, sí, primeros de los 80. Primeros de los 80. Sí. Entonces, yo, en cuanto veo una puerta de ruido, que para mí era fundamental para sacar un buen sonido de batería para todos. Pero era muy difícil, estábamos grabando en analógico y luego ya tenías que tener cuidado de que si se te colaba una apertura de un micro de timbal, luego tenías ahí un flash, un ruido. Entonces tenías que o poner triggers, ya empiezo a poner triggers, pastillas, porque las puertas de ruido tienen una entrada de key que abre la puerta mediante un sensor. Eso me da pie a mí a investigar sobre la música sincronizada electrónica y hacer secuencias, cuando todavía no... En ese momento ya había secuenciadores analógicos y todo eso, pero todavía no estaba, yo no lo manejaba. Yo manejo eso y empiezo a hacer temas mediante una claqueta que meto en una pista, la meto delays y voy abriendo puertas con sonidos diferentes. Ese fue el principio de Mecánica Popular. O sea, meter un sonido que elegías y con una señal de key sincronizabas. Y ese era el componente secuencial de Mecánica Popular. No era un secuenciador, era distintos delays con distintos tiempos y con distintos sonidos, y eran puertas que se abrían. A esa puerta les colocábamos pues, compresores, que teníamos Fairchild, Altec, Ureis, pero incluso pedales, cualquier cosa. O los mandábamos al estudio con 5 micros, empezamos a investigar. Aunque era una labor de investigación que llevabais a una proyección creativa a través del proyecto. Sí, absolutamente. O sea, hasta el punto de salir a grabar con un magnetofón paisaje fuera. sonoro. Tal, ¿no? Sí, hay algún tema en el primer disco que estamos montados en el autobús, en el 27, y hacemos desde Plaza Castilla hasta y vuelta, y luego cogemos cachos y metemos... Claro. Sí, era todo... Era todo muy divertido porque encontramos una forma de manipular el sonido y llevarlo un poco a nuestro terreno, entre comillas. Todavía no era... Surge un proyecto icónico de la historia de la electrónica popular experimental. Quiero decir, hablar de la electrónica popular en los años 80, evidentemente es hablar de esplendor geométrico, de mecánica popular. O sea, está un poco en esa línea y yo Luis, no conocía a nadie, porque no lo conocía a nadie, pero sé que Macromasa fue anterior a nosotros, pero yo no escuché nada. También había cosas fuera, pero yo creo que no existían ni Kraftwerk ni cosas de esas. Que nosotros, además, hacemos ruidos, pero somos popis, de alguna manera. Tenemos un punto ahí, yo tengo un punto medio pop en lo que hacemos. Entonces es más comercial. Cuando se edita el primer disco de Mecánica Popular, que no lo sé, lo edita Draw, sale en listas inglesas, en
puestos altos de música industrial, música electrónica. Tiene cierto atractivo, sí. O sea, el tema de... Y sobre todo, la gente que lo ha escuchado con posterioridad y ve el año en que está hecho, dice, ¿cómo? O sea, ¿Cómo lograsteis? Sí. Está claro que es un grupo de culto que va hasta nuestros días, ¿no? Bueno, de hecho, Sí, me comentabas que va a salir un nuevo sí, disco de Mecánica Popular un disco directo, en directo de una actuación en Londres, ¿no? En Londres, que fuimos también acogidos, que yo me quedé sorprendidísimo. Por lo tanto, bueno, vuestra actuación, el Primavera Sound, bueno, es un proyecto muy vivo y sobre todo... La gente que me ha conocido en la parte de estudio, o de producción o de manager, se hace un lío, porque no sabe... Son dos personajes diferentes, ¿no? Dos personas hasta diferentes. 4. Sí. Pero eso está bien, eso está bien. Ya llega un momento y dice... Eugenio, ¿quién es? La cuestión, Eugenio, es... bueno, evidentemente no podemos dejar de hablar de Mecánica Popular y ese trabajo que haces de la mano de Luis Delgado. Pero ya me estabas anticipando la transición de estudios RCA a Track. Sí. Entonces, bueno, ahí yo deduzco que eso es un poco el paso a década de los 80, ¿no? 80, 81, Sí, hablamos un poco de estamos, esos años, ¿no? Yo creo que llegó en el 81 a... Tienes una oferta, 81, 82. tienes una oferta de Track que podemos, Sí. por contextualizarlo, decir que es uno de los estudios de referencia total y absoluta Sí. en la grabación. Sí. Yo diría que de la música mainstream Sí. los 80 en España, Sí, sí, ¿no? sí, Ahora sí, podemos sí. pasar a hablar de todo lo en Madrid que se grabó allí. estudios donde grabamos todo. Bueno, pero Track yo creo que en Sí, esa época no. fue un estudio puntero Sí, y sí, sí, sobre sí. todo me atrevería a decir que por todo el trabajo que llevasteis a cabo Sí, Paco sí, sí, Trinidad sí. y tú, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, Sí, todo lo que hicimos. bueno, tienes esa llamada, esa oferta, decides cambiar Sí, bien, o sea, yo grabo un disco de Nuestro Pequeño Mundo en RCA y dos componentes de Nuestro Pequeño Mundo están montando un estudio en Strack, que es Juan Ignacio Cuadrado y Alberto García Ledesma, junto a Julio César, que era un representante de Telco, de aparatos de estudio, de equipos de estudio. Me llaman, me dejan las llaves para probar el estudio, estamos muy cerca, está en la Castellana y Track está cruzando la Castellana, en Tetuán, está en Sor Ángela de la Cruz, Alfred. Entonces me dejan, de hecho nos vemos bastante, nos hacemos amigos de alguna manera, y voy a visitarles hasta que me dicen, ven, ¿por qué no te vienes aquí con nosotros y tal? Y yo pues dije, ostras, pues RCA era un estudio muy grande, muy... En ese momento RCA va a cambiar también. RCA yo me entero también de que se va a ir al Parque Cóndor Gaz y va a montar un estudio más pequeño, con lo cual las cosas van a cambiar. Y bueno, todavía no tenía nada seguro, pero me dejan las llaves de Track para probarlo, o sea, un sábado. Yo creo que lo primero que hice fue el EP de los Hombres G. O sea, lo primero que hice fue abrir la puerta y encontrarme con 4 críos de 15 años. Y hicimos las primeras 4 canciones de los Hombres G. Venecia... El Hombre del Congo y Marta y no me acuerdo del cuarto. Pero y eso lo sacó los J-Pop. Pero vamos, yo me encontré... El tema era cómo me sentía en el estudio, o sea, el equipo, el sonido que podía sacar. O sea, me dejan la llave para ver si... Bueno, pues me encontré con ellos. Decido irme a Track, sí, efectivamente, y bueno, pues fueron 6 años gloriosos, claro. 6 años de éxitos absolutos, sí. Bueno, ahí contamos muchos números uno en ese tándem productor-ingeniero. Pillamos una época, todo cuenta, la época social, la época de las multinacionales y las compañías independientes que surgen, que son las que mueven al final todo el sistema de la música. Se remueve todo. Compañías mastodónticas como RCA o Fonomusic o Polygram, Sony, se ven alteradas por la llegada de las independientes, ¿no? Que al final son las que más éxito van teniendo. Luego van aprendiendo las grandes a cómo hacerlo. Pero de momento las grandes estaban tranquilamente con su sector controlado, musical, claro. Pero de repente sí llega la revolución, sí, llega una revolución en el sentido de las pequeñas compañías, sí. Me hablas de Lollipop, pero está también, bueno, está Twin, está claro, Gasa, ¿no? Lollipop es anterior y habría alguna anterior. Llega Dro. Porque claro, antes mencionabas Dro, sí. Tenemos Gasa, Tres cipreses también. Que además luego son un poco pequeño son un poco el germen de lo que luego será la constitución, el asentamiento de Warner en España. Sí. Warner, un sello Warner que tú has estado tan sí, identificado, ¿no? Claro, pero estoy tan trabajando con ellos, pero a consecuencia de esto. Yo empiezo a trabajar en Track
para Gasa, para Draw, para Twins, para Logipop, para las pequeñas compañías, es donde más trabajo hay. Y también para Sony y también para tal, pero sobre todo empezamos a trabajar para las compañías independientes. Y de hecho, Mecánica Popular lo he sacado, es una de las referencias primeras, aunque no está en la parte comercial del catálogo, pero es un contacto con Draw. Yo me encuentro con grabaciones pues con grupos como Derribos Arias, como Siniestro Total, viniendo de RCA. Y bueno, incluso a Traxe vienen a trabajar conmigo Luis de Pablo en sus proyectos y gente que he trabajado con ellos en RCA, que sigo trabajando con ellos durante... Sí, que confían en ti, en tu trabajo. O sea que también hacemos todo tipo de grabaciones. La Década Prodigiosa hace creo que todos los discos en track. Juan Ignacio es el de ingeniero de casi todos los discos y yo mezclé algunos de los temas cuando ya no podían más, porque eran proyectos muy grandes y algún tema he mezclado con ellos. Y alguna cosa he grabado con él. Digo, dentro de la década. Aparte de la década también hice alguna cosa. Otras bandas hablamos Bueno, desde Luz Casal. Luz Casal fue recuperamos el 5 que venía de grabarse de Londres y en la EMI no estaban a gusto con el disco y encargan que Paco haga 5 temas. Paco no está muy convencido, pero a mí Luz me gusta muchísimo y le convenzo para hacer 5 temas que escoge él, y es que escoge de una manera brillantísima, y hacemos los grandes 5 temas de ese disco y de gran parte de la carrera de Luz también, yo creo. Pues Loca y Te dejé marchar y No me importa nada. Todo eso lo hacemos. Como yo venía también de RCA y venía de Musigrama, yo tenía todos los contactos de los músicos de estudio, entonces Paco me dejaba de alguna manera elegir a los músicos de estudio, o le proponía, o hablábamos, o llegábamos a un punto de acuerdo, pero partía casi siempre de mí quién era el adecuado batería o el adecuado bajista, que por la general al final fueron... Luego al final nos acomodamos con baterías que venían de grupos de pop, en el concepto de pues Hombres G, o Duncan Duke, los primeros discos, las baterías y los bajos las graban músicos. Pero vamos, que sin ningún problema por parte de ellos, eran críos que estaban recién empezados y lógicamente no podían, no tenían esa. Luego, lógicamente, con el tiempo son grandes músicos. Claro. En esa... bueno, hay un poco, de algún modo, hay 2 cosas muy significativas de lo que acabas de comentar. Uno, la cantidad de decisiones que había que tomar dentro del proceso de producción de un disco, con, bueno, a veces bastantes cambios, ¿no? Sí. Incluso de grabaciones que se habían hecho en otro sitio, al final desde la compañía o determinados agentes que median ahí dicen... No nos convence, vamos a cambiarlo, cambios de producción, cambios de equipo. Quiero decir que en aquella época, también me imagino, con grandes presupuestos, se podía permitir dilatar el proceso de grabación, hacer cambios en la planificación. Poco a poco entramos en grandes presupuestos, pero empezamos con presupuestos muy pequeños, ¿no? Y los procesos de grabación se dilatarían muchísimo más, ¿no? Quiero decir, sobre aquel esquema que tú me mencionabas al principio de la entrevista de en una semana, 2 días se graba la batería. Bueno, todavía no. Yo grabo, fíjate, el disco de Rocío Jurado que grabamos en RCA, el Canción Española, lógicamente se graba en un día, toda la orquesta. La orquesta se graba en un día. En un lunes se graban los 8 o 10 temas, no me acuerdo cuántos, 10 temas, con García Segura. Y luego la voz, Rocío la graba con José Antonio Álvarez Alija, que era su técnico favorito, y se iba a Sololanda a grabar y lo mezcla él. Yo hice luego también voz y mezclas de un disco de rancheras con ella, que no, pero es que en el caso de Rocío Jurado se cantaba las 10 temas en 3 horas. Dependía del artista, del género musical, me imagino. Y también, ¿no? Cuando llegamos al formato de los nuevos grupos y las nuevas compañías, no hay presupuestos. Ellos tienen muy poco presupuesto, pero son chavales que han montado compañías. Son músicos de grupos que las compañías grandes no han querido sus grupos, que hacen compañías para sacar sus grupos. Luego lo que pasa es que les viene la avalancha encima y abandonan sus grupos en parte. Aviador siguió tocando, pero menos. Esclarecidos, que era la base de Gasa, ¿no? Pues también sigue, pero de otra manera, porque claro, les puede, claro, las ventas. De repente
de Hombres G se venden 700.000 discos en 2 meses o 3 meses o lo que sea, muchísimos discos. Se empieza a mover mucho disco, mucho dinero. Y claro, yo, como siempre, hacer los 3 primeros discos, los siguientes ya se van a hacer a Londres o otro sitio, que es entendible porque también se quiere quitar de en medio y tener otro tipo de enfoque. Ahora me comentabas lo de ese trabajo en track con Luz Casal y con otros artistas, me imagino, ya de tener un concepto claro y tu agenda de contactos, ¿no? Decir, no, la batería, yo tengo en mi mente a esta persona, curiosamente, yo tengo, de algún modo... Estábamos trabajando siempre con Niete, que era el batería que usábamos para casi todos los grupos, y de repente llegó Tiro Di Geraldo y fue el batería de ese disco de Luz, que todavía sigue con Luz. Sí, cierto. Entonces, de algún modo tú ahí empiezas a tomar decisiones que también son decisiones de producción, ¿no? Sí, de productor. Sí, de alguna manera, sí lo son. Ahí porque de alguna manera yo ese enfoque, Paco estaba mucho más pendiente a lo mejor de los temas o del concepto o de los arreglos del tema. Por supuesto, Paco hace su labor de producción, pero sí es cierto que en la parte técnica hay una labor de producción en este caso, que es escoger músicos, sonido, incluso simplemente por ver el enfoque sonoro. Las mezclas las haces solo prácticamente con Paco, que viene a escuchar al final y te dice, pues toca esto, toca lo otro. Hacemos un buen equipo. Yo creo que hicimos un equipo espectacular. Los dos, los éxitos, hasta el punto de que efectivamente todo lo que se tocaba era platino, oro, tal. Es cierto que pillamos una época gloriosa, también no hay que darle tampoco, porque lógicamente si te puedes analizar a lo mejor grupos que vendieron muchísimo, pues no son Toto, ni son Supertramp, pero en este país se vendía ese tipo de música y funcionaba. Sí. Y la tímbrica sonora la decidías tú. Claro. No te la decía nadie, nadie te decía bueno, el enfoque. Yo veo ahí, Eugenio, que tu labor como ingeniero grabando, mezclando esos discos te lleva a caminar y a dar pasos progresivos hacia decisiones que tienen ya más que ver con labor de productor que de ingeniero. Claro. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo empiezas a ver tú que estás dando ese paso definitivo hacia la producción y cuándo empiezas a afrontar labores como productor? A la vez que estoy trabajando en esa época de track, que estoy trabajando en estos discos que salen con Gasa, bueno, el UCSM, ¿no? Con Sony, grabamos para todas las compañías. Es que todo era... Trabajábamos con una dinámica rápida y te metías a hacer el disco de Los Rebeldes y acabábamos en el plazo, o sea, sabes que trabajabas el domingo, se trabajaba, o sea, echábamos muchas horas, de hecho, era una época en que lo que hacías era horas extras todo el rato. Entonces, sacabas los discos porque empezabas otro. Porque lo curioso es que acababas un domingo a las 12 de la noche, pero al día siguiente te empezabas otro a las 10. Tenías y con las mismas, ya, ¿no? Sí, no nos dolía, éramos muy jóvenes, no nos dolía nada, no... O sea, era además un nuevo concepto de enfoque, un nuevo tal, hablábamos de 4 cosas, ni teníamos que hablar. Empezábamos y poco a poco eso se iba yendo para el camino que por otro lado tenía ya también. Pero salieron los Ronaldos, es que además eran todos chavales, tenían 16 años, 17, 18, claro. Muy jóvenes. Nosotros también, tendríamos 4 o 5 más. Yo, porque Paco es un poco más joven que yo, tendrá 2 menos o 3. La cuestión es que todo esto se hace muy grande, efectivamente. Yo en mitad de todo esto ya Paco le sobrepasa tanto trabajo y empiezo a hacer alguna producción ya al margen, con Siniestro Total en concreto, que llega a hacer 9 discos con Paco y luego unas producciones que hizo, creo que hice 3 o 4. El último fue el directo, ante todo mucha calma. El primer disco que de oro, creo, no sé si debe ser... No sé si es Siniestro Total, creo que fue Siniestro Total el primer disco de oro que hizo Dro, que se fue producción mía. Si no el primero, el segundo. Si no el primero, el segundo. De más éxitos. El directo fue un éxito. No, el directo y el de la cara. Sí. Pero ese fue el primer disco de oro mío como productor. Y creo que de Dro, si no fue el primero, el segundo. Sí. Y eso lo hace. El primero no sé si fue Gabinete Caligari con un
con un EP de 5 temas o algo así, donde está el Cuatro Rosas. Puede ser el primero y el segundo el de Siniestro, que es un LP. Ese lo hago en track todo. ¿Esto lo haces en track? Sí, lo hago además contando con el reverendo, que nos empezamos a... Un poco como director musical. No, más que director musical, Ángel era la persona que siempre se pasaba por el estudio todo el rato y está, como le verás, está en todos los discos de todo el mundo. O sea, yo le conozco con el disco de Vainica Doble, Taquicardia, que lo hace él como arreglista y productor. Ahí nos hacemos muy amigos. La gente piensa que somos hermanos, Ángel Muñoz, Eugenio Muñoz, firmábamos. Y ahí empezamos a trabajar y bueno, me encuentro con un personaje que no tiene fin. O sea, no, es una cosa de locos. Ángel es uno de los mejores músicos que yo he conocido, con una cultura espectacular y con un... O sea, te podía tocar Tchaikovsky y si esto total. O sea, versatilidad, sí. total y absoluta. Bueno, ahí empieza tu salto a la producción, Sí. digamos, con esos primeros artistas y bueno, vas avanzando en tu labor de productor que nunca has dejado de compatibilizar y compaginar con la de ingeniero Sí, de sonido, ¿no? sí, No claro. sé si todos los trabajos tú los contemplabas como ingeniero productor o tienes experiencias de centrarte en la producción con un equipo técnico diferente. Yo creo que en tu perfil no. No O sea, dejo. No. tú no dejas la mesa. No, cuento con técnicos. Claro, con ayudantes, técnicos. ¿no? Sí, pero Con no, técnicos asistentes, ayudantes. ¿no? O como dice Ventura Rico, que llevamos juntos desde RCA. Dice, Eugenio, pero es que Eugenio grabó todo. Pero no, lo acababa yo. Claro. Bueno, al final es una labor de equipo, ¿no? Quiero Sí, decir al que final sí. Pero vamos, no es verdad que me cuesta mucho trabajo delegar, no darle... ¿no? Delegar ahí. Sí, es un error, porque al final te quemas también mucho, es muchas Bueno, horas, mucho ya. trabajo. Pero perfectamente, además, el Ventura empezó a hacer los discos de este módulo de Platero, a vender muchos discos también. Sí. Cuando, bueno, esa etapa totalmente intensiva y de éxito que supuso el paso por track, llega un punto a finales de los 80, creo que es, que decides dar el paso como Sí. empresario y montar tu propio estudio de grabación. La palabra puede ser empresario, pero vamos, Bueno, quiero montar mi estudio, sí. Director, propietario. Y de empresario poco. Por no decir nada, es un desastre. La verdad es que mucha gente de las que... Bueno, esto... en la primera etapa de todo esto que hemos hablado, Sí. Audiofilm, Sonodan, Quiros, Sí. sí es verdad que era una cuestión empresarial, lógicamente, porque el dinero que se metía ahí era muy grande. Luego ya surgimos, pues como Jesús con Duletronics, yo con Vox y mucha más gente quiere montar su estudio, ¿no? y seguir. Pero Entonces no somos empresarios, sino que somos ingenieros de sonido y productores que queremos tener nuestro estudio. Vuestro propio estudio. Sí. Estudios Vox que estaban ubicados En la calle cerca de la Plaza Montserrat, Callao, sí. ¿no? O sea, Está en la calle Montserrat, en sí, la calle Manier con Montserrat, sí. en Malasaña, pero al lado de Conde Duque. Sí. Efectivamente. Bueno, fue una etapa muy interesante también con muchísimas producciones donde tú, yo creo que ya adoptas definitivamente el papel de productor Sí. en muchos de los proyectos Sí. y no sé, podríamos destacar quizás ahí todos tus trabajos con Celtas Cortos y me imagino con que Celtas muchos Cortos otros. llegó a hacer solamente un disco. Y sí, la producción de un disco. Solo un Aunque disco en producción, Vox, sí. pero como productor. Pero además tampoco lo hago en Vox. O sea, yo monto Vox y la avalancha de trabajo es muy grande. Es el año 90. Yo abro el 1 de julio del 90. En el 90. De hecho, me llega el magnetofón el día 2. Yo ya tenía Riser, que fue el primer grupo que grabó en Vox. Me había ido a Barcelona a ensayar con ellos. Estaba dando largas, porque no me había llegado el magnetofón. Entonces me voy a Barcelona una semana a ensayar con ellos el disco, preguntando todo el rato si había llegado ya el Mitsubishi famoso. Hasta que digo, bueno, pues nos tenemos que ir a Madrid, llegará mañana, no puede ser ya. Efectivamente, llego al día siguiente y me pongo con el primer disco, que es Riser, y ya monto el Mitsubishi, arrancamos. La avalancha de trabajo fue muy grande. En ese momento se cambia la dirección de Dro, Servando deja Dro, entra Charlie, José Carlos Sánchez. Yo venía de hacer muchísimo, todo el trabajo posible para Dro, Gasa, Twins. Entonces visitan el estudio y era un estudio muy, muy grande el que monté, muy atractivo, sobre todo pues para dar a grupos y artistas nuevos, meterse en un sitio era bastante potente el estudio, sí.
Era además un estudio en el cual, sí, bueno, pues al principio estaba todo nuevo, pero a los 6 meses, si se te caía una cerveza, casi no se notaba ya. Había que limpiar, pero de alguna manera daba ese punto de que podías caminar por el estudio sin problemas de ningún tipo. Sí, es verdad que se llena el estudio, se llena hasta tal punto de que yo hago los 2 primeros discos de Rosendo ahí que hago, pero el tercero ya nos vamos a Almería y lo acabo ahí. O sea, voy a grabar fuera y vengo, voy y vengo. Lo cual me viene muy bien porque la verdad es que te despeja bastante la cabeza. Cuando yo me voy, el estudio está ocupado. Están Ventura Rico y Sergio Marcos grabando. Está grabando Defcon 2, está grabando Extremoduro, está grabando Platero, está grabando Mago de Oz. Y yo me empiezo a ocupar mucho más, pues en el caso de Celtas, o en el caso de Rosendo, Los Limones, o empiezo a hacer producciones que hago muchas en el estudio, pero de los discos de Rosendo, pues fíjate, tres y medio se grabaron en Almería y 3 en Francia. O sea, quiere decir que nos quitamos de Madrid porque también tenemos muchos amigos. Claro, y un poco por deslocalizar. Y un poco por deslocalizar. Y un poco también por propia psicología personal, ¿no? Sí, pero yo no quería, o sea, de... lógicamente es una idea de Rosendo esta, ¿eh? O sea, me dice, vámonos por ahí, tío. En Madrid no hay quien grabe, no hay quien trabaje. Digo, pero no hay quien trabaje, joder, yo llevo trabajando toda la vida aquí en Madrid. Digo, pero si son tus amigos los que vienen, no, a mí no me vienen a ver. Dice, ya, tío, pero es que, digo, yo no voy a tu estudio. Yo si quieres, buscamos un sitio y montamos un estudio. Me vino eso a la cabeza. Y al final, efectivamente, el técnico de él, Gaby, conocía un cortijo en el Cabo de Gata y acabamos ahí. Me llevé un tráiler con todo el equipo. Claro, empiezo a encontrar también otro atractivo a eso. Nos volvemos hippies, ¿no? Lo siguiente, las estrellas, la luz, la luna, el sol, la playa. Y grabando discos espectaculares, ¿no? Y sí, me encontré bien. Pero que el estudio en Madrid no dejaba de grabar. No, porque, que bueno, porque no solamente no dejaba de grabar, sino que hay un momento al tercer año que alcanzamos las 3 sesiones. 8. O sea, no hemos estado 24 horas. Sí, aún así no ganas pasta. Es no acabas de ganar pasta nunca porque te la gastas todo el rato. O sea, te compras la Lexicon, te compras el Eventide, que acaba de salir no sé qué, que Jesús ha comprado el Mitsubishi, el Sony 2048. Joder. La pues competencia también entre Locos, profesionales. absolutamente estudios, locos. ¿No? La gente que tenía la parte económica, tenía Eduardo, no entendía nada. No entendía nada. Pero ¿cómo puedes estar todo el rato comprando cacharros, ¿no? A veces, claro, desde el punto de vista de un gestor económico, no puedes. La pasión con la que se afronta el audio y la obsesión. Sí, la obsesión además por decir, por no quedarte atrás, porque estamos todos ahí avanzando y si el otro... Entonces, de alguna manera sí tiraban los aparatos y a la gente a la hora de valorar un estudio u otro, pues valoraba si uno tenía 32 pistas, otro tenía 24, otro 48, si tenía la Lexicon, si tenía más Neumanns, sí. Una época además hablamos ya de la década de los 90. De muchos cambios y todo pasaba muy inmediatamente deprisa, ¿no? llega el mundo digital. El mundo digital ya había llegado en track. Cambiamos el 24 pistas MCI por un Sony 24. Fue uno de los momentos más deprimentes de mi vida. Deprimente no lo siguiente. Ya veníamos de conseguir un sonido espectacular, bien, dentro de cada uno, un sonido muy bueno, unas cintas estupendas, aguantaban mucho, metíamos mucha caña, te hacían de todo, te hacían de compresión, te hacían de saturación. Teníamos, lógicamente, muchos años de trabajo y sabíamos ya manejarnos en el mundo analógico muy bien. Si tú metías un bomba a -3, perdón, pues sabías que te lo iba a devolver a -5 con ese chatao que tú querías. Jugabas muy bien con el mundo analógico. Cuando nos ponen un Sony 3324 se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, esas palomitas de maíz. Sin más, de repente un bombo entraba enorme y grande y salía pop. Y eso era todo. Entonces tenías que buscarte la vuelta en la vida para darle a eso otra vez otro empaque, pero ya de una manera mucho más artificial. Y yo pasé unos años ahí muy mal. El Mitsubishi me liberó un poco de esto cuando monté Vox, que me empeñé en el Mitsubishi porque eran mejores convertidores, pero empezamos a hablar de convertidores y empezamos a hablar de resoluciones, de 44, de 48, y de bits, y no sabíamos todavía muy bien de eso. No sabíamos que, fíjate, hasta el punto de que estábamos mezclando en F1 Sony, un Betamax, que tenía 12 bits, y estábamos encantados de la vida.
No sabíamos lo que hacíamos muchas veces, ¿no? Sin embargo, sonaba muy bien, sí, te lo comías. Y ahí está, ahí está todo. Pero sí, llega el mundo digital y las grabaciones se ponen mucho más plástico. Aún así se siguen vendiendo muchísimos discos y seguimos haciendo grabaciones, le cogemos el punto y para adelante. Luego llegó el Pro Tools y eso sí ya y fue un cambio muy grande. El Pro Tools fue un cambio grandísimo. Hay una pregunta, Eugenio, que me gusta hacer en todas las entrevistas a los ingenieros, que es precisamente tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. ¿Cuál, en tu opinión, ha sido el cambio dentro de tu trayectoria profesional, el cambio tecnológico que más te ha influido, impactado, para bien o para mal, ¿no? Estás hablando del DAS, sí, nos podríamos quedar con... Nos podemos quedar ahí perfectamente, pero lo demás fue cuando llegó el Pro Tools, además yo ya podía escoger convertidores, con lo cual ya me tiraba por los que me gustaban, que eran los Apogee, ya elegía cosas y por lo menos elegía lo que me gustaba dentro de la economía que me permitía en ese momento. Pero sí, ya por lo menos elegías cosas y la competencia entre unos y otros casi ya pasaba a un sector. ¿Qué convertidores tienes tú? ¿Qué convertidores has comprado? Pues sí, claro, era también una cuestión económica. Pero efectivamente el momento más dramático fue el paso de la cinta analógica al digital, sí. Eso es inevitable, hemos entrado en un mundo digital, qué tontería voy a decir, ¿no? Todo se mueve, ahora estamos en un mundo digital. Yo mantengo mis analógicos, yo sigo mezclando en estéreo, en analógico y si puedo en media pulgada. Y he tenido dos 24 pistas hasta hace poco, que he metido uno, tengo otro, todavía me queda uno. No me lo voy a quitar de encima. Claro, no, desde luego. De hecho, una de las mejores grabaciones yo creo que hicimos en Francia fue la combinación de 24 pistas analógico con Pro Tools. Ese fue el punto más atractivo para mí. Lógicamente entras en un mundo en el que dices, bueno, voy a grabar muchas voces para escoger una muy buena. Bien, pues está claro que te vas al mundo digital porque no tienes posibilidad de hacer eso en el mundo analógico. Pero si tienes músicos buenos y grabas una buena batería, un buen bajo y unas buenas guitarras, las dejas en el analógico, has ganado muchísimo. Si luego todo eso lo refuerzas pues con cambios en voces o solos de guitarra o detalles o secuencias y lo mezclas en analógico, pues uno de los mejores discos fue... Veo Mamoneo, que se hizo así de esa manera, sí. Ahí se hizo con ese híbrido, digamos, analógico. Llegué a hacer dos de esa manera. Pasa que al final sí, no costaba nada, era bastante fácil. Teníamos además una solid state estupenda en Dumanoir. De hecho, ese disco lo mezclo allí, todos los demás lo mezclé en Vox. Pero ese disco me quedó a mezclarlo allí, sí. Pero un estudio en Francia, has dicho, Se puso muy de moda grabar en las Landas, al lado de un pueblo que se llama León, y un estudio se llama Dumanoir. Creo que ya no existe. Y ahí grabábamos mucha gente de España, sobre todo Barricadas, otros grupos. Nosotros llegamos ahí, yo creo que por Barricada también, porque Rosendo tuvo mucha relación, y yo también luego, claro. Y nos vamos a grabar a Dumanoir, es un complejo donde está el estudio en una nave, la parte de cocina y sala, salón de estar, billar, etcétera, está en otro lado, y luego las habitaciones están en otro edificio, que era el edificio del siglo XVII, de estos de D'Artagnan. Era así todo de madera, y la verdad es que conseguimos muy buen sonido en ese estudio, muy bueno. La parte de la sala de grabación, sin tener nada especial, sacabas un sonido estupendísimo, y las pequeñas salas también para guitarras y voces. Era un estudio donde se grabó muchísima música para España y para Francia. Hablamos de varios años de actividad de Estudios Vox, un cambio luego casi 17 años por ahí. Hasta sí. Hasta 2017 creo. 17, luego Vox no, perdón, 2017 no, 2007. 2007, luego Vox Villafranca. Sí, ¿no? Bueno, yo me llevo todo el equipo allí a casa y consigo montar una pequeña zona y sigo grabando, sí. Bueno, de hecho, seguí grabando discos, he hecho un montón de discos en casa, sí. Claro. Que me he ido a mezclar a veces a PKO, a terminarlos a PKO o a otros estudios, a Estudio 1, PKO.
y grabado mucho en casa, sí, sí. Hablamos de una etapa posterior, Eugenio Muñoz como técnico referente de la escena nacional, como técnico freelance y sobre todo, que quiero pararme en esa etapa ya para afrontar el final de la entrevista, toda tu trayectoria, lo decía al inicio, más de 3 décadas de trabajo como Rosendo Mercado. ¿Qué nos puedes hablar de? Porque yo creo que es un proyecto tan personal. Ya no solo Sí. hablamos de ingeniero, de productor, hablamos de manager, de amigo Sí, personal. O sea, sí. cómo un productor afronta casi una trayectoria vital con el artista, ¿no? Fíjate, en el año anteriormente llego a montar un sello discográfico en Navarra, se llama RDK. Y sacamos, lo monto con familiar mío, con dos familiares míos, con Manolo y con Juan Antonio, y lo sacamos en Navarra, era una especie de sello local, y grabamos con grupos de allí que tuvo cierto éxito. De hecho, entramos en los cuentas principales con algún proyecto y todo eso, y al final cuando monto Vox no puedo con ello y abandono ese proyecto que se quedó ahí, pero también hice ese paso. Pues no sé, aparte de la parte de mecánica popular, que era una parte artística, me llenaba muchísimo, pero no tocábamos en directo, porque yo no me siento capacitado, aunque al final lo hemos hecho, Lo habéis hecho, sí. por petición popular. Y con éxito, Bien, además. muy bien, sí. Lo hemos hecho, pero yo no me sentía muy bien grabando ese tipo de proyectos tan experimentales. Y incluso lo del sello discográfico también me vino bien para comprender también que puedes tener un número rojo, o sea, un disco rojo en la SER, y que te pidan las tiendas para el día siguiente 10.000 discos y no tener dinero para hacerlos. Es decir, acabas por comprender, entre comillas, todas las partes, los recovecos de la industria, o casi todas, no creo que todas, ¿no? Pues partes muy complejas, ¿no? Haces con una editorial, negocias con la editorial, los 40 principales, sí, haces todo. Y me faltaba, o sea, solamente me faltaba ir al mundo del directo, que yo no quería, no era una cosa que me atrayera, porque el mundo del directo es algo acostumbrado a ir al estudio todos los días, tener un sitio donde sabes que controlas, que tienes tus aparatos, que no se mueve nada, que van mejorando cada día, incluso por la general, el sonido que sacas. El mundo del directo es un mundo complejo en esa época, donde Rosendo me dice que me vaya con él y le trate de poner un poco de orden, entre comillas, a ese sonido que en ese momento no era lo que él quería. Entonces yo le dije que no 2 veces, una vez, a la segunda le dije que sí, y combiné el estudio con los fines de semana en directo. De momento solamente me encargaba de la parte técnica y tratar de llevarme. Yo empiezo a coger aparatos, a cambiar cosas. Llevábamos nuestros micros, nuestros inalámbricos, nuestros dos INER, cambio todo hasta el punto de que a Rosendo le cuesta un montón cambiar una cuña por un INER, casi me lo tira a la cabeza. Es un cambio la cuña, digo. importante. Pero conseguimos que al final se le caiga a uno y así se siente bien. Y dice, ahora sí. Digo, joder, pero mal. Y la verdad es que conseguimos al final sacar muy buen sonido. Pero yo no estaba muy a gusto con cómo funcionaba el tema logístico, el tema de manager, que a mí no me convencía la forma, y le dije a Rosendo que yo ya no podía hacer mucho más ahí, y él quería que siguiera, y de alguna manera pues al final, bueno, pues pasé a ser su manager, pero yo no soy manager, yo soy manager personal de un artista en este caso, porque nos conocemos mucho, tenemos una confianza enorme y puedo hablar de una manera determinada. Me han pedido luego que haga de manager de otras cosas y yo no soy manager. Simplemente conseguimos que una agencia como Getty nos llevase, Íñigo, amigo, Gonzalo, Virginia. Entonces hemos tenido 12 años pues apoteósicos, porque yo manejaba el teléfono estupendamente con ellos. Decidíamos precios, decidíamos días, decidimos si sí o si no a muchas cosas. La decisión, la última palabra la tenía yo. Yo tenía el mando de alguna manera del equipo, cambié equipo de gente también, y sonábamos muy bien. Han sido 12 años brillantes, no lo siguiente, ¿eh? Además de giras de éxito total, sí, sí. Bueno, Sí, además, un poco pero con una tranquilidad enorme, porque con el colofón pasó la época rara del mundo del directo, donde los técnicos todavía faltaba un poco. Ahora ya con las escuelas y todo eso, cambia mucho la cosa, sí. Luego con el colofón del disco en ventas. Bueno, hicimos ¿no? el de las ventas, fue un pepinazo, sí. Yo creo que ese día no nos echaron de Madrid de milagro, reventamos las ventas, yo creo que nos echaron las cuentas. Pero vamos, fue apoteósico, sí. Las ventas, Within Center luego,
Claro. Barcelona, acabamos en Barcelona, al final. 2 días en Barcelona, ese fue el último concierto. Y nada, la verdad es que te deja, el mundo del directo es tan emocionante que no es como el mundo del estudio. El mundo del estudio te paga, digamos, a 30, 60, 90, en el mejor de los casos. El mundo del directo te paga al instante y lo disfrutas en el instante. O si la cagas, pues, en el instante también. Pero de alguna manera, al acabar la mayor parte de los días con ese subidón, la adrenalina estaba todo el rato arriba. Cuando abandonas esto, pues eso, te sientes por lo menos en mi caso, yo no sé gestionar todavía. Sigo haciendo cosas, sigo haciendo discos, tengo que hacer cosas porque si no. Pero no sabes gestionar. Yo que no quería ir a ese sitio, pues al final ese sitio es una gozada. Cuando todo funciona, cuando el equipo funciona bien y está todo engrasado y engranado, eso es un tiro. Te ha aportado una experiencia bueno, para mí ha sido muy positiva, ¿no? Espectacular, sí. Bueno, para ir tenemos que ir finalizando, Eugenio. Te quería preguntar ¿en qué anda Eugenio Muñoz en la actualidad? Sé que como freelance pues colaboras con PKO, has hecho cosas en Estudio 1 últimamente. Sí, pero he parado de hacer. Llevo ahora un tiempo ya. Tengo cosas siempre en marcha. De hecho, sigo haciendo temas de randomice, de tal, y sacaré ahora, aparte del disco de mecánica, pues un disco de. Me entretengo mucho, en casa tengo montado mi estudio, me entretengo mucho con los ruidos y hago grupos de vez en cuando, pues, de amigos y eso. Pero no estoy mucho más allá. Estoy tratando de asumir de que todo tiene un límite y un tiempo. Me está costando mucho asumir tanto la edad como que tu tiempo también tiene un límite, ¿no? Aún así, seguiré peleando un poco. Todavía. Es una etapa, yo creo, que de tomarse los proyectos pues con tranquilidad, pensándolos bien. Así lo haces. Lo que pasa que me escucho mucha música, sigo escuchando mucha música y escucho música actual. Me gusta mucho de algunas cosas que están pasando y otras no. Pero hay cosas que me gustan mucho. Estábamos hablando antes de Travis Scott o Rosalía. Me encanta. Porque además está muy cerca de mi faceta ruidosa. Está muy cerca, entonces me encanta todo eso. Yo cuando escuché el disco de Rosalía, creo que lo puse en Facebook y dije, esto es un pepinazo nacional e internacional. Me tiré al barro y efectivamente. Totalmente. Para finalizar ya, Eugenio, te quería preguntar, también una pregunta con la que me gusta finalizar cada capítulo. Sé que es una pregunta muy complicada, ¿eh? ¿Cuál ha sido el disco de toda tu trayectoria, experiencia, algún momento puntual en el estudio, algo que te haya impactado o aportado especialmente, ¿no? Oye, pues cuando trabajé en este disco con esta artista, me imagino que habrá muchísimos momentos, pero si tuvieras hemos llorado en momentos, nos hemos reído, interpretaciones, nos hemos reído mucho y hemos llorado también, ¿eh? También, ¿no? Sí. También. Sí, ha habido emociones en el estudio de decir, ostras, ¿cómo es posible? Qué bonito. Después de una toma, ¿no? Sí, en mitad de una toma, de darte la vuelta y decirla, pues no puedo con ello. Qué bueno. Sí, y reírte mucho más también, claro. No lo sé, emociones muchas y esfuerzos muchos también. Momentos de no llegar, de tener que. Cuando hicimos la gira con Barricada Rosendo, de esto que estaban editando en Pamplona y el disco tenía que salir para Navidades, porque si no llegaba el cogerme coche, con los técnicos empezar a ayudarles a editar para que estuviera en orden, venirme con el coche y soltar a las 4 de la mañana en Warner todo el material con Mario y con Mincho, me acuerdo, que decía, vamos a tomarnos una cerveza. Y cuando acabamos yo me caí en el coche y digo, otro día. Del agotamiento, ¿no? Agotamiento total. Yo qué sé, he grabado discos brillantes con los payasos de la tele. O sea, con Ventura y yo nos hemos metido a mezclar. El sábado por la mañana hemos salido el lunes a desayunar porras después de acabar el disco ese que era fundamental para RCA. Eran los discos que más se vendían del año. Y entonces teníamos que hacer las cosas súper. Si fallaba, de repente se estropeaba un aparato, la cagabas, pero se te iba todo al traste. Y dejábamos el máster para el vinilo, el máster para el casete, el máster para todo, porque se fabricaba allí mismo el casete y el vinilo se fabricaba en Gema, creo recordar. Y salíamos del estudio pues con ese hinchado de hacer trabajos casi con un esfuerzo un poco. Pero ha habido momentos
muy emocionantes. El estudio es un sitio muy emocionante. El estudio es un sitio donde se pone a flor de piel el todo. Bueno, mucha gente de la que va no está acostumbrada también y tienes que apoyarla, ayudarla y darle un entorno pues, en el cual pueda desarrollar sin ningún pudor todo, hasta el punto de pues, hacer muchas tontas, claro, para que eso funcione y lo que haga falta, sí. Pues yo creo que no lo podemos dejar en mejor lugar, hablando precisamente de la emoción en el estudio de grabación, ¿no? Que a priori parece que vinculamos con decisiones y con cuestiones tecnológicas, pero que tiene esa parte emocional incuestionable. Tengo que darte las gracias, Eugenio, por haberte desplazado hasta la Facultad de Geografía e Historia, hasta el Departamento de Musicología. Y nada, estaremos expectantes y siguiendo tus proyectos futuros con muchísima ilusión, que seguro que van a llegar. Y nada, muchísimas gracias y bueno, aquí finalizamos un capítulo más de La otra cara del disco, del podcast de Sonolab, del Laboratorio Sonoro del Departamento de Musicología, y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La otra cara del disco, un podcast de Sonolab, el Laboratorio Sonoro de la Universidad Complutense de Madrid.